Muy buenas noches con todos, qué gusto volverles a saludar en este miércoles 12 de abril del 2023. Qué gusto volvernos a encontrar a través de Ecuador Conventions Live, siempre procurando generar contenido de valor a través de las experiencias de nuestros invitados especiales. Queremos siempre fortalecer el sector turístico del Ecuador a través de este tipo de encuentros que nos permiten conocer más de cerca la realidad turística de nuestro país. En esta noche quiero iniciar pues primero dando un abrazo solidario a, a nuestro pueblo hermano de Esmeraldas, ¿no? El tema de la delincuencia siempre se está apoderando más y más acá en esta hermosa ciudad, en esta hermosa provincia, y creo que es importante y es menester de todos empezar a buscar esas salidas que nos puedan permitir recuperar un destino, ¿no? Recuperar un destino turístico que es tan agradable, tan lindo y que hoy lamentablemente se ha visto mermado por el tema de la delincuencia, por el crimen organizado. Así que un abrazo a la red de profesionales de turismo de Esmeraldas, a la Universidad Luis Vargas Torres en todas sus carreras y a todos quienes día a día luchan constantemente por esta ciudad, ¿no? Por sacar adelante esta ciudad y esta provincia. También quiero mandarles un abrazo fuerte a nuestros colegas docentes. El día de mañana estamos festejando el Día del Maestro, así que dicen que después de nuestros padres, los segundos maestros son justamente aquellos que están en el aula de clase, ¿no? Quizá gran parte de nuestra infancia, de nuestra adolescencia y de nuestra juventud también la hemos pasado en aulas de clase, así que compartiendo con los maestros, con aquellos profesionales que sacrifican sus vidas, sus familias, para también instruirnos y formarnos, ¿no? Y provocar del Ecuador un país mucho más digno para vivir, mucho más preparado. Así que también les mando un abrazo y que festejen súper bien el día de mañana, este día del maestro, y que bendiga Dios cada una de sus actividades que van a realizar y que siguen realizando en esta noble labor de educar a nuestra población, ¿no? De educarnos siempre. Y bueno, en esta noche, pues un tema importante que queremos compartir junto a un gran amigo, Patricio Gaibor. Patito, buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy hablaremos contigo justamente de la importancia de las redes de profesionales de turismo en el Ecuador. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación y pues un saludo muy atento a toda la gente que sigue pues tus encuentros permanentes de Congretur y esta iniciativa interesante y pues me siento halagado de estar en este escenario virtual y, pues estar en este lugar que ha sido ocupado por varias eminencias y capos del turismo. Pues un gusto y pues un saludo a todos y pues a las órdenes para lo que necesiten. Perfecto, Patito. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación y, como digo, la intención es ir dando información de primera mano a aquellos estudiantes, a aquellos profesionales que quieren conocer más sobre el turismo del Ecuador, pues aquí a través de estos conversatorios de nuestros canales pueden conocer más sobre lo que está sucediendo, ¿no? Mi querido Patito, queremos entrar un poco en el tema de las redes de profesionales y para ello, pues nos gustaría un poco conocer un poco de ti, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en el campo turístico ahora? ¿Qué estás haciendo tú? Para los que no conocen también de Patricio, él es presidente de la red de profesionales de turismo de Pichincha. Bueno, nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre ti, tu experiencia en este lindo sector de la industria turística, mi querido Pato. Perfecto, gracias Javier. Bueno, a veces es feo hablar de uno mismo, pero bueno, voy a intentar ser muy rápido para no aburrirles. Pero en todo caso, soy turistólogo o turismólogo, como se dice. Mi profesión, el turismo, fue la profesión que elegí hace ya casi 30 años. Ya nos estamos poniendo viejitos, pero bueno, a veces alguien piensa que uno puede ser joven siempre, pero no, pues han pasado los años. Soy licenciado en Administración Turística, me gradué en la UTE, en la Universidad Técnica Equinoccial, y hace algunos años. También hice un par de maestrías, una maestría de ecoturismo y manejo de áreas naturales, una especialización en ecoturismo. Actualmente estoy, como ahora los tiempos demandan, uno no puede dejar nunca de prepararse, y por más que no sea profesional en turismo y esté activo, digamos, laboralmente o profesionalmente, pues siempre tienes que
actualizarte los conocimientos. Pues ahora estoy con una nueva maestría en temas de marketing digital. He trabajado en varias instituciones en el ámbito público y privado. Un poco estoy agradecido por la profesión porque me ha permitido ver tal vez de una manera amplia cómo funciona el turismo desde varias visiones, ¿no es cierto? Desde lo privado, desde lo público, inclusive desde lo comunitario. En algunos momentos he estado trabajando también en temas de turismo comunitario. Y ahora actualmente estoy trabajando como consultor en algunos proyectos de turismo interesantes. Y también estoy trabajando como docente, estoy dando clases en la Universidad de las Fuerzas Armadas, en la ESPE, estoy como profesor ahí a tiempo completo. Mando un saludo a los docentes por el Día del Maestro, el día de mañana, pues a mis colegas, pues les mando un saludo. Y eso es lo que estoy haciendo actualmente. Como tú mencionaste, estoy en funciones yo diría en funciones prorrogadas como presidente de la red provincial de turismo de Pichincha, ReproTour, una iniciativa que se consolidó o que inició, yo diría, no en Pichincha, sino a nivel nacional, allá el año 2016-2017, a través de un movimiento que se trabajó a través de redes sociales, ¿no es cierto?, con la intención de proponer cosas hacia el sector turístico de parte de un elemento importante del sistema turístico que son los profesionales, que a veces no están visibilizados, porque a veces lo que la vida nos muestra o que el sistema turístico nos muestra es que tenemos atractivos, empresas, productos turísticos, proveedores, etcétera, pero a veces nos olvidamos del talento humano, ¿no? Y no hay nada que hacer. El turismo, aún hoy, con esos grandes desarrollos que hay de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, todavía el turismo tiene esa base del ser humano como el principal motor, digamos, de esta actividad. Y a veces este principal motor, este talento humano, que puede ser toda la capacidad instalada de mano de obra, de talento humano, a veces no está visibilizada en las decisiones que se toman, ¿no es cierto? A veces se habla empresarialmente del turismo, ¿no es cierto? Se habla a veces de los destinos o se habla a nivel de organizaciones públicas, pero a veces no se habla del elemento fundamental, del ser humano, digamos. Y ese ser humano, sobre todo, que está basado en un hecho fundamental. El turismo profesional o la historia del turismo profesional no es muy larga en el Ecuador, ¿no? Pero sí se ha venido fortaleciendo y al momento, digamos, yo me excluyo, pero hay excelentes profesionales que han hecho unas carreras empresariales importantísimas, han hecho carreras académicas muy importantes y de alguna forma, pues lo que nosotros intentamos en ese tiempo, el 2016-17, es tener una voz dentro del ámbito del sector turístico, de poder proponer en las decisiones también un poco lo que piensan los profesionales de turismo. Y cuando hablo de profesionales de turismo, hablo, como les decía, gente que se graduó, tiene un título universitario, está ejerciendo la actividad turística, pero la puede ejercer de diferentes formas, como empresario, como emprendedor, como trabajador de una empresa o de un emprendimiento, ¿no es cierto? O inclusive como profesor, digamos, en la academia. Entonces, todos esos ámbitos son los que nosotros hemos tratado de fusionar, digamos, o de juntar para poder tener una voz que se hable de esas experiencias y de esas necesidades que a veces son importantes, ¿no? ReproTour nace en el año 2018, ¿no es cierto? Ya de manera formal, legal, inscrita en el Ministerio de Turismo, y tenía como intención tener células provinciales o grupos provinciales de redes que al juntarlas, digamos, podamos tener una representación o una visión nacional. Entonces hay un ReproTour, el gran sueño siempre será tener un ReproTour nacional, todavía no lo hemos conseguido, estamos en camino, a veces decimos que estamos en proceso, ¿no? Under construction, como dicen en las páginas web. Eh, ReproTour Pichincha fue una de esas iniciativas que se consolidó en el 2018 con una red que representa la provincia de Pichincha y tenemos redes provinciales que se crearon también, digamos, casi al mismo tiempo. En Imbabura tenemos una red ProTour de Imbabura, tenemos la ReproTour en Esmeraldas, tenemos una ReproTour en Sucumbíos y además de eso, porque nuestra idea nunca fue, digamos, diferenciarnos ni cerrar las puertas, sino conocer, porque ya habían, y es un poco también dentro de la historia de las redes de profesionales,
Ya habían redes de profesionales antes, digamos. De hecho, hay una red de profesionales del Litoral, del Guayas, de Manabí, en Loja, que ya se habían formado hace algunos años, y lo que intentábamos era, a través de generar contactos entre estas pequeñas redes provinciales, consolidar una idea, una identidad nacional. Hay colegios de guías también, o hay corporaciones de guías, y para nosotros son como instancias y organismos hermanos, muy cercanos a las necesidades nuestras, y esa ha sido un poco la necesidad de lo que hemos tratado de trabajar. El camino ha sido duro, muy fuerte, porque el hecho de crear redes y tener gente trabajando activamente, digamos, trabajo de hormiga, no solamente la cara, en mi caso, fea del presidente, sino la actividad que se realiza a través de las redes es un compromiso no de una directiva, un presidente, es el compromiso de un grupo humano que se junta porque comparte una visión común, y de esa manera aporta para que esa visión común de alguna manera se cumpla o se haga realidad. No, me parece súper bien, Patito, gracias por tu introducción. Creo yo que fundamentalmente es importante empezar a fortalecer las redes de turismo, ¿no? Y justamente en este episodio especial queremos discutir la importancia de esas redes de profesionales de turismo. Hemos visto que hay redes de arquitectos o colegios de arquitectos, de ingenieros, de abogados, ¿por qué no de los profesionales de turismo, ¿no? Y bueno, sobre esta cuestión, mi querido Pato, eh, por qué es importante tener en el Ecuador una red de profesionales en turismo? Porque quizás nosotros, bueno, ya algo conocemos, los que hemos tenido experiencia un poco, sabemos del poder de la agremiación, pero aquellos que recién están graduándose, ¿por qué es importante que sean parte de una red? Una buena pregunta que podría tener varias respuestas o varios elementos. Voy a comenzar por uno que tal vez es el más actual. Algo que nos ha dejado como lección la pandemia es que el mundo a partir de la pandemia es un mundo de acción colaborativa, de hoy en adelante, y eso lo vas a ver no solamente en la actividad turística, sino en general en la actividad humana. Hay muchos autores, muchos teóricos y científicos que nos hablan que hoy en adelante lo que ya estaba funcionando, ¿no? Como la cooperación o la colaboración, como se dice en inglés, el coworking, ¿no es cierto? O como decimos nosotros en Quichua, la minga, se va a fortalecer o se va a fortalecer más. Es decir, ahora estamos hablando de la importancia que es sumar esfuerzos en colaborar hacia el desarrollo de algo específicamente. En el caso del turismo, si tú me dices por qué es importante, es porque cada vez, digamos, estas actividades son mucho más exigentes, ¿no es cierto? Esta actividad turística cada vez más exigente, tenemos turistas mucho más conocedores, tenemos turistas mucho más inmersos en el conocimiento de lo que quieren hacer y cómo hacer, y con las herramientas, sobre todo tecnológicas necesarias. Y por otro lado, lo que necesitas, más allá de tener gente, digamos, capos especializados o grandes, gente que conoce todo, es tener un conocimiento compartido de los temas. Es decir, al especializarte, la idea es lograr compartir tu conocimiento particular con alguien más que conoce otra cosa, y de esa manera complementar. Esa es una primera gran razón. ¿Por qué formar una red? Porque el mundo de aquí en adelante es un mundo que va a demandar colaboraciones en todo sentido. Colaboraciones técnicas, académicas, profesionales, de conocimientos. Se habla cada vez más. De hecho, cuando cuando llegó el tema de la pandemia, cuando nos llega estos shocks fuertes, la gente comienza a reaccionar y dice: yo solo no voy a poder reactivarme, ¿no es cierto? Mi negocio, mi emprendimiento, mi hotel, no se va a poder reactivar. Yo necesito colaborar con alguien en mi misma situación para poder lograr una reactivación. Entonces, y de aquí en adelante, como te digo, las tendencias nos dicen que estamos hablando de un mundo colaborativo. Estamos hablando de que la gente se junta en un espacio físico para compartir ideas y sacar nuevos conocimientos, digamos, los nuevos emprendimientos, la innovación. Está basada en la colaboración, en el aporte de lo que conoce cada una de las personas que están dentro del grupo humano. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, el tema de formar redes. A futuro va a ser mucho más exigente y más necesario trabajar en redes, no solamente en redes gremiales que traten de buscar, digamos, un beneficio común para un grupo humano, sino temas como competitividad, como innovación,
como productividad van a estar basados en colaboración, casi siempre en colaboración. Además de eso, ¿por qué más es importante? Porque como te decía al inicio, en mi pequeña introducción, es que el talento humano, el talento humano del sector turístico en el Ecuador no ha tenido una voz antes, ¿no? Es decir, sí, sí ha habido por ahí uno que otro grito, ¿no es cierto? Pero no hemos tenido una voz común. Entonces, otro tema importante, una vez que un estudiante de turismo se gradúa, va a haber una serie de retos que va a tener que afrontar. El principal reto después de la pandemia en un proceso de reactivación para un estudiante es buscar un empleo, ¿no es cierto? Es lograr ser contratado por alguien. Y sobre la base de buscar ese empleo, va a necesitar también fortalecer sus capacidades profesionales después de la universidad. Y una forma de fortalecer esas capacidades profesionales va a ser, obviamente, trabajar en red, es decir, juntarse con otras personas para buscar para poder cubrir esas necesidades de capacitación, de ampliar sus conocimientos, etcétera. Por eso también es importante. Y lo tercero que yo diría, me voy a la parte un poco más gremial, es que se necesita tener una voz común de los profesionales de turismo, en este caso, dentro de la política pública del turismo en el país, dentro de lo que se podría llamar política de Estado. Antes no lo ha habido. En algún momento así por encimita o de alguna manera mencionados, se ha trabajado o los profesionales de turismo han trabajado ahí. Pero ahora lo que hemos querido hacer es tener una participación mucho más activa, mucho más visible y de cierta manera llevar las necesidades, las ideas, pero también las propuestas que tienen los profesionales de turismo al ámbito de la política pública, digamos, a la realidad nacional, a la gobernanza del país en los temas del turismo. Eh, Muchas gracias, Patito. Y aquí sale algo, ¿no? Sale algo que es importante también tocarlo. Y bueno, a veces uno dice como colegio, como red, como agremiación, si bien es cierto, aparte del tema del networking o el tema de poder fortalecernos en este mundo de contactos, quizá lo más llamativo para ser parte de una red es justamente los logros que ha alcanzado las redes de profesionales, ¿no? En este caso, mi querido Pato, la Red Pro Tour a nivel nacional, sé que hay algunas a nivel de provincia. ¿Qué logros ha obtenido en este tiempo que ya va formada la Red Pro Tour? Es una pregunta bien complicada y no me gustaría decir hemos logrado esto, porque ha sido muy complicado. Actualmente, de hecho, nuestra red en algunos casos, y eso, digamos, yo voy a comenzar por los desafíos, tal vez. Tú me vas a preguntar tal vez al final cuáles son los desafíos de la red a futuro. Yo creo que tenemos muchos desafíos. Primero es que cuando tú formas una red, lo que intentas hacer, o cuando un grupo humano forma una red, lo que intentas hacer es tener una participación activa de todos los que forman parte de la red. Y normalmente no funciona así. Y eso no es un tema que es específico de la red de profesionales de turismo, de Pichincha, de Imbabura o de Esmeraldas, sino que es algo muy particular a veces cuando formamos gremios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? A veces resulta que tienes una directiva y de pronto todo el mundo piensa que la directiva es la que va a salvar, digamos, los muebles o a hacer todas las actividades. Y estoy un poco haciendo ahorita una especie de introspección del tema. ¿Por qué? Porque sobre logros, yo no diría que hemos alcanzado, sino qué es lo que deberíamos alcanzar. Y esto un poco más sobre la base de que tenemos retos todavía pendientes. El primer reto es tratar todavía de tener la visión común. Eso es algo que tal vez lo que hemos logrado sería de que en algún momento nos llegamos a poner de acuerdo para discutir en cuál podría ser la visión común. Pero yo pienso que todavía no hay esa visión común. Eso es un proceso largo que tenemos que construir, pero no lo construye una o dos personas. No, ya estaríamos hablando de que vamos a tener dentro de las redes caudillos, ¿no es cierto?, que nos van a decir por dónde ir. En realidad, la visión común se tiene que construir con la participación de todos, de manera activa, digamos, no solamente una directiva como tal, un grupo humano pequeño, reducido, sino todos aquellos que tienen una necesidad en común. Creo que hemos identificado las necesidades. Como logros diría que al menos sí creemos que tenemos al menos una posición frente a ciertos temas en el ámbito nacional. Por ejemplo, hemos definido que para nosotros una parte elemental de la gestión del turismo es la planificación, digamos. Es la planificación turística como un elemento fundamental. Es decir, primero tengo que visualizar qué es lo que necesito hacer como país, como destino turístico,
y después de eso tengo que definir los mecanismos para lograr esa visión, digamos, dentro de un proceso de planificación. Creo que eso, por ejemplo, lo definimos muy claro en algunos planteamientos que hemos hecho a nivel de autoridades, a nivel local, a nivel público, pero creo que hemos, digamos, de alguna manera hemos definido qué es lo que se tiene que hacer. Ahora, nos falta construir los procesos para que también nosotros aportemos a la construcción de lo que se necesita como país. Yo diría, el otro tema es que creo que tenemos la conciencia o el planteamiento claro que lo que tenemos que llegar a buscar es una visión nacional basada en las visiones territoriales de los profesionales del país. No es lo mismo lo que piensa un profesional que está en la ciudad de Quito, ni son las mismas necesidades que lo que piensa un profesional de turismo que está, por ejemplo, en Cuenca o alguien que está en Zamora, digamos. Hay esas particularidades que da el territorio, ¿cierto? Que te genera el territorio. No necesariamente no son las mismas necesidades. Y lo que creemos que debe ser como un desafío que se tenga que establecer es tratar de buscar una visión común y de cierta manera esa visión común tratar de que se vayan adaptando a las necesidades locales de las visiones de los profesionales en todo el país, digamos. Tenemos profesionales graduados en universidades privadas, otros de 20, 25, 30 años de vida profesional. Hay profesionales que apenas se acaban de graduar. Entonces, lo que tenemos es una gran diversidad de requerimientos, de visiones. Y lo que tenemos que hacer, como te digo, es tratar de buscar una visión común, que esa visión común de alguna manera represente muchas de estas necesidades y que esa visión común de alguna manera pueda ser adaptada a visiones territoriales. Es algo que lo hemos planteado siempre como el hecho de que el turismo no se lo decide en la capital del Ecuador. El turismo se lo debería decidir es en los destinos, digamos, en el territorio, digamos, afuera, donde se ejerce la actividad turística. Y creo que con la misma lógica debemos pensar el hecho de poder trabajar, por ejemplo, en redes de profesionales y llegar a los territorios. Hay una distribución bastante interesante de profesionales. Yo diría que tenemos profesionales de turismo en las 24 provincias del Ecuador. Gente que seguramente nació en Ambato, estudió en Guayaquil y ejerce en el Puyo. O sea, tenemos esas cosas, ¿no? Y debemos aprovechar ese tema, digamos, tenemos una cobertura nacional, hay profesionales distribuidos en varios ámbitos y otra de las ventajas es que también tenemos profesionales en diferentes ámbitos del ejercicio profesional. En el sector público hay profesionales en el Ministerio de Turismo, en sus zonales, en sus direcciones o en sus áreas técnicas provinciales. Tenemos profesionales que ejercen dentro de organismos públicos cantonales, ¿no es cierto? En una dirección de turismo, en una empresa de turismo. Tenemos profesionales que ejercen en la academia, en universidades públicas y privadas, en institutos tecnológicos. Y tenemos profesionales que ejercen en el sector privado, como empresarios, digamos, participando en ferias, en operadores, en hoteles. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, ahí es la gran fortaleza. Tenemos una amplia cobertura de profesionales que creo que están cubriendo en casi todos los ámbitos del ejercicio profesional turismo. Y creo que lo importante ahí es tratar de sumar más esfuerzos. Si yo te digo, si por ahí llegaré no sé si está la pregunta, pero nosotros hicimos unos análisis y más o menos hemos calculado que desde que se abrieron las primeras carreras de turismo hasta la fecha, datos de Cenecit, tenemos aproximadamente 60.000 personas que se graduaron como profesionales de turismo en carreras de tercer y cuarto nivel, o sea, 60.000 personas. Y de esas 60.000 personas, un 25% no ejerce la actividad turística, por diferentes razones. Nos gustaría ahondar un poco más de eso, pero digamos que uno de cada cuatro se graduó como turistólogo, pongámoslo así de manera coloquial, pero no ejerce la actividad turística, hace cualquier otra actividad. Entonces, eso es un porcentaje bastante alto y eso implica, eso nos está llamando la atención, es que hay algo que hay que tratar de consolidar, el hecho de que un profesional graduado tenga la capacidad de poderse incorporar de manera rápida y fácil al sector turístico, ¿no? Sea como empresario, como emprendedor, como empleado o como docente, digamos. Pero ese es un poco esos retos que tenemos que cumplir. Perfecto, Patito. Aquí nacen dos cosas, ¿no? Y
Y una de ellas justamente es lo que tú terminabas mencionando, ¿no? El nivel de profesionales de turismo que está desarrollando su profesión como tal. Quizá ahora ha tendido más a bajar, ¿no? Ya no es de pronto de cada cuatro personas uno está trabajando. O sea, definitivamente ahorita está muy compleja la cuestión al punto en el que los profesionales de turismo o las carreras universitarias ya no están graduando profesionales de turismo. Ha habido universidades, carreras que están cerrando su profesión de turismo porque no existe una coherencia entre el campo laboral y lo que están estudiando. No hay un flujo que nos permita conocer justamente que nuestros profesionales graduados ya están empezando a trabajar. Quizá esa es una tarea pendiente en donde las redes de profesionales de turismo deberían investigar a la par con la academia. ¿Para qué? Para que verdaderamente nosotros tengamos un reto y poder decirles, ¿saben qué? En el campo laboral, esto es lo que quiere el profesional de turismo, esto es lo que necesita para que pueda abrirse puertas en el futuro, ¿no? Y en otro segundo momento, Patito, es importante también considerar algo. Estamos en un tiempo que absolutamente nadie está dispuesto a regalar nada. Y quizá los gremios y las redes no funcionan es porque todo de pronto es ad honorem. De tal manera que, claro, o sea, como todo es gratuito, o sea, yo soy el que estoy al frente y yo tengo que gastarme de mi dinero para los taxis, para la gasolina, para las reuniones que tengo por aquí, por acá, por acá. No existe un incentivo para que verdaderamente motive a la red como tal a tomar decisión. Porque lógicamente, o sea, si es que yo no gano y lo único que haga, bien o mal, va a ser criticado, o sea, para hacer algo que no va a tener reconocimiento, mejor no lo hago, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto de esas dos situaciones? Pero ahí hay, lo que tú dices, hay unos elementos muy sabios. Yo diría que más allá de que algún representante gremial o de una red de profesional tenga que ganar un sueldo, creo que es un tema más de definir bien un modelo de gestión de los gremios y de los redes de profesionales. Eso no se ha definido. Normalmente estamos atados a lo que nos dice la normativa, ¿no es cierto? Registrar o sea, la creación de una asociación de profesionales pasa por tener un estatuto que generalmente tiende a ser como es un documento que es copy-paste de algún documento que vino de un documento. O sea, nadie desarrolla un estatuto desde cero, sino que eso más o menos viene como medio ya el formato ya viene planteado, ¿no es cierto? En estos estatutos te establecen una serie de requerimientos, derechos y obligaciones que se tienen dentro, ¿no? Pero no se habla nunca de, por ejemplo, de elementos claves como, por ejemplo, cómo financias una red. Ujú. Pregunta lanzada al aire. ¿Cómo se financia la red? No cómo financias el sueldo de la directiva, digamos, dejemos eso por un lado, sino más bien cómo financias las actividades de la red. Y es justo lo que tú mencionas. Básicamente, puedes vivir de los aportes de los miembros de la red, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si viene una pandemia, ¿no es cierto? Tienes una serie de socios que por el shock quedan en el desempleo, ¿no es cierto? Y otros están tratando de reactivarse y consideran que es vital priorizar sus gastos en otros temas que aportar, por ejemplo, una membresía. Entonces ahí viene un poco ahí se comienza a desequilibrar el tema, ¿no es cierto? Entonces ahí es un tema importantísimo, digo, más allá de las buenas intenciones, cuando lleves la buena intención a consolidar, y eso yo lo he aprendido al menos yo de manera bastante, digamos, en carne propia, es el hecho de que hay que definir un modelo de gestión, es decir, cómo puede funcionar, digamos, más allá de tener una directiva, es decir, cómo cada uno de los miembros puede aportar, no solamente financieramente, sino su aporte como profesional o como parte de la red, y cómo un modelo debería incluir también los temas económicos financieros. Y esto no le pasa solamente a la red de profesionales, esto le pasa a todos los gremios, inclusive los empresariales. ¿No es cierto? Las desafiliaciones, las faltas de aportes de dinero, el hecho de que si es que no hay recursos, no hay plan, pues cuáles son las respuestas que tiene que darle el gremio a sus integrantes y comienzan esas respuestas o esas actividades comienzan como a mermar, ¿no es cierto? Por ese mismo, una especie de círculo vicioso, ¿no? Yo creo que cuál puede ser una solución, y ahí un poco lo dejo planteado, es establecer un modelo de gestión que tenga una serie de actividades que permita a la red no solamente vivir de aportes de socios, sino también de una serie de otras actividades importantes que le permita generar ingresos, pero también le permita de alguna manera
establecer responsabilidades y actividades a cada uno de los socios de esa red, ¿no es cierto? Porque así debe funcionar. Claro, legalmente te piden que debas tener una directiva, un representante legal y una directiva, pero en realidad lo que debes tener es básicamente las organizaciones mucho más horizontales, es decir, debemos dejarnos ya de trabajar en esta idea de organizaciones piramidales donde tienes una directiva y los socios, ¿no es cierto? Entonces la directiva desconectada de los socios por varias situaciones y los socios tal vez llegan a perder también el interés y dicen, bueno, aquí ya no se hace nada, más bien me voy. Y en realidad lo que deberíamos hacer es tener una organización mucho más horizontal, donde los aportes, ya el trabajo, digamos, las actividades, puedan ser, puedan ser transmitidos, elaborados, trabajados por cada uno de los miembros. Es decir, una serie de comisiones, una serie de temáticas, mesas de trabajo, en donde cada uno aporte lo que conoce y sabe, y eso de alguna manera pues lo puedas llevar después como parte de las propuestas de una red a un ámbito, por ejemplo, a un ámbito nacional o a un ámbito provincial. Pero como te digo, en resumen, pensaría que más allá de establecer que un presidente deba tener un salario, un sueldo, o se deba contratar un gerente de una red para que haga la gestión administrativa, financiera y todos estos temas, creo que se debe definir un modelo de gestión para las redes. Toda red debe tener una forma de funcionamiento y esa forma de funcionamiento tiene que ser sostenible económicamente, administrativamente y de miembros, digamos, activos. Y tienes que alimentarte, digamos, un poco el tema, uno de los objetivos no solamente es levantar la voz a la vida pública, sino también abrir las puertas, como lo tú mencionas al inicio, abrir las puertas a todos esos profesionales que se van incorporando. Es decir, tendrías que ir incorporando cada cierto periodo más profesionales dentro de la red para ir alimentando, pero al final estamos hablando de conocimiento colaborativo y compartido. Y mientras más personas entren en este proceso de trabajar en red, vas a tener un aporte, digamos, unos aportes, digamos, ya no de 30, 40, 50, sino de 100, 250 personas pensando en temas que pueden ser importantes para la vida profesional de las redes, ¿no? O de los profesionales de turismo. Sí, y me parece muy bien el hecho de empezar a tomar una estructura o un modelo de gestión de la red. Porque en efecto, o sea, si queremos resultados diferentes, mi querido Pato, tenemos que hacer cosas diferentes. Y lógicamente, en ese proceso, yo entiendo de que ahora es muy complejo en el Ecuador el estructurar las redes, pero se han visto casos de éxito en otros países en donde sí funciona muy bien, que han sido inclusive captadores de eventos internacionales, que han dinamizado muy bien la economía. Y fuera de, y más bien, aparte de todo lo que tú mencionabas, yo le aumentaría algo más que nos hace falta a los actores turísticos, y es creernos el papel que nosotros jugamos dentro de la economía del país. ¿Por qué? Porque todavía, o sea, como que le preguntamos, ¿y tú qué eres? Y me dicen, yo soy guía nomás, o yo soy solamente recepcionista, Ya. o yo soy solamente el conductor. Entonces creo que nos hace mucha falta empoderarnos de esos detalles que hacen el turismo y que de esa manera uno, con mucha conciencia de lo que va a obtener en el gremio, en la red, pueda afiliarse, ¿no? Pueda afiliarse más, no por la emoción solamente de hacer un espacio de networking, sino porque sé que a través de la red yo tengo representación, tengo accesos a algunos sectores. Bueno, y creo que nace del modelo de gestión que en algún momento se debería hacer, y creo que ese también es el reto grande que la red tiene, ¿no? Y justamente quiero caer allá, Patito, porque en estos días conversábamos con los colegas de esta problemática que te decía, ¿no? Las universidades se están cerrando. Ya no va a haber profesionales en turismo de aquí en un tiempo, ya vamos a tener un declive de profesionales en turismo, de nuevos profesionales en turismo. Y lógicamente eso va a provocar de que inclusive las carreras universitarias se cierren y por ende varios docentes universitarios también digan gracias y hasta luego. Y se cierran las puertas del docente también. ¿Qué hacer como red de profesionales para propender a que la academia no cierre sus puertas, sino más bien innove y que se adapte a la realidad del turismo? Porque en el Ecuador se ve que en un feriado, buen feriado, te deja un buen recurso, o sea, se está convirtiendo en una potencia económica. Y si es que así llueve, Patito, o sea,
que no escape, ¿no? Y para eso necesitamos generar flujos. ¿Qué hacemos como red para invitarles a los académicos a que nos cierren sus puertas? Eso, excelente pregunta, porque al final en realidad es una relación lógica y natural, academia profesional, o sea, debería ser. O sea, la lógica nos dice que si un estudiante pasa a ser profesional, siempre va a mantener una relación inclusive hasta sentimental con su alma mater, ¿no es cierto? Con su universidad. Es así, ¿no? Digamos, caso tuyo, seguramente siempre te vas a acordar de tus días de estudiante universitario, de experiencias buenas y malas, y vas a saber que ese fue un periodo importante y de cierta manera es lo que de alguna forma te llevó a lo que eres hoy como profesional. Funciona así, es una relación casi natural, ¿no es cierto? Pero acá pienso que hemos pecado de algo, creo que hemos separado mucho la vida profesional de la vida estudiantil y hay que acercar un poco. Entonces me dices, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos acercar eso, digamos? Una primera idea fuerte es que debemos tener eh, a las universidades más en contacto con profesionales de turismo con experiencia. No digo que los deban contratar como profesores, sino que debe haber un contacto más directo, es decir, debe haber una serie de relaciones, una serie de alianzas, una serie de nexos con la universidad. ¿Por qué? Porque a veces muchos estudiantes o muchas universidades enseñan a sus estudiantes fuera de la lógica de la realidad y de la experiencia real. A veces somos muy teóricos en la universidad y a veces nos falta mayor contacto con la vida real, de cómo funciona realmente el turismo. La teoría es buena porque la teoría me ayuda a cimentar lo que voy a hacer, pero la experiencia después me ayuda a adaptar esos fundamentos teóricos para poder desarrollarme profesionalmente. Entonces, ahí necesitamos, por ejemplo, un nexo. Otro tema importante, por ejemplo, debemos lograr trabajar en proyectos comunes. Por ejemplo, un proyecto común, el tema esto de los famosos contenidos de las carreras. Es decir, las universidades siempre tienen que irse, ahora más que nunca, tienen que ir adaptando esas carreras, ¿no es cierto? Como tú mencionas, muchas carreras de turismo en algunas universidades, sobre todo privadas, se están cerrando, falta de alumnos, los costos, y por otro lado, lo que te evalúa potencial alumno, potencial profesional de turismo es cuánto me va a dejar esta carrera de turismo, ¿no? Antes hablábamos de turismo, la carrera del futuro, antes de hecho se decía que el turismo era una carrera que estaba de moda, inclusive se hablaba de una carrera élite, ¿no es cierto? O sea, se hablaba de muchos temas, ¿no? Sin embargo, sabemos que actualmente, por ejemplo, la remuneración en el sector turístico no es tan alta para un profesional y tampoco tenemos profesionales o no hemos logrado generar profesionales que puedan ser buenos emprendedores o empresarios. Hay algunos, pero creo que nos falta eso. Y esa desconexión creo que se puede solventar, sobre todo, por ejemplo, en trabajos de mejorar los contenidos de los sílabos, de las materias y de las carreras de turismo. ¿A partir de qué? A partir de la retroalimentación que te puede dar un profesional. Un profesional en turismo te puede decir qué es lo que está pasando hoy en día, qué son esos conocimientos, habilidades, e inclusive destrezas que se tendrían que incorporar en la universidad. Y las universidades deberían pensar esto casi como que nuestro sílabo debería ser muy dinámico y casi ir cambiando y mejorando de manera muy dinámica, porque digamos el turismo en los últimos 2, 3 años después de pandemia ha cambiado mucho, ¿no? Como te digo, la irrupción de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el blockchain, el big data, todos estos nuevos temas. La pregunta es, ¿estamos enseñando esos elementos en la universidad o todavía estamos en otros temas un poquito más pragmáticos, un poco más pasados de moda, digamos? Entonces, un profesional sí puede ayudar a orientar, puede ayudar a guiar, por ejemplo, mejorar los contenidos de las universidades. Lo segundo, hay un tema ahí importantísimo. Por ejemplo, alguna vez hablábamos de que los nuevos profesionales o los estudiantes que van a graduarse deberían tener mentores que les ayuden un poco a entrar, digamos, al mundo laboral o al sector turístico. Y esos mentores deberían ser profesionales de turismo que ya se graduaron hace unos años y que podrían guiar. Entonces, ese es otro elemento importantísimo, digamos, a través, por ejemplo, de una red de profesionales bien organizada, ¿no es cierto?, bien armada, estructurada, se podría trabajar en un proyecto de mentorías para jóvenes recién graduados para que puedan ellos ir mejorando otras capacidades que ya la universidad
ya terminó su proceso y ahora viene un proceso de la práctica, ¿no? En la vida real. Y ahí puedes tener una serie de profesionales que tengan a cargo dos o tres estudiantes y que los puedan guiar hacia poder conseguir sus metas laborales o profesionales, ¿no es cierto? Un trabajo, un negocio, un emprendimiento, etcétera, ¿no? Ese es otro tema importantísimo, digamos. Y por ahí pasa el tema de que es importante, cuando tú mencionabas el tema de redes, no solamente hay que trabajar de redes entre profesionales, las redes son para trabajar entre instancias transversales, es decir, una red de profesionales trabajando en alianza con una red gremial, empresarial, es lo obvio. Una red de profesionales trabajando de manera transversal con una red de universidades que tienen la carrera de turismo. Sí, esas son esas redes transversales que no solamente estoy hablando de profesionales entre profesionales, estoy hablando de profesionales con universidades, profesionales con empresarios o empresas, profesionales con el sector público. Entonces, ahí hay que cruzar también, digamos, hay que ir un poquito más allá de decir, no solo somos nosotros los profesionales y solo nosotros somos los que nos llevamos bien. Y hay un tema importante. Mucha gente habla de la cadena de valor del turismo, ¿no es cierto? La cadena de valor del turismo, ¿no es cierto? El proveedor, el hotel, el restaurante, el agricultor, el operador, el guía, el transporte, etcétera. Pero esa cadena de valor, aunque tal vez mucha gente no lo haya pensado, esa cadena de valor es humana. Es decir, en cada uno de esos eslabones que nosotros identificamos en la cadena de valor, vas a encontrar un ser humano que seguramente es un profesional y algunas veces profesional en turismo. Entonces, vas a tener dentro del servicio de transporte, vas a tener un chofer, dentro del servicio de guianza es un guía, de los servicios de alojamiento vas a tener ¿cómo es? Una ama de llaves, vas a tener un recepcionista, vas a tener un botones, dentro de una operadora de turismo vas a tener un agente de ventas, un agente de reservas, un agente de marketing, un directivo de marketing. En un restaurante vas a tener un chef. Entonces, el sistema turístico y la cadena de valor, más allá de actividades productivas o sectores productivos, es una cadena humana, digamos, es una conexión humana. Y en cada uno de esos eslabones vas a encontrar muchas veces un profesional de turismo que está conectado con otros profesionales de turismo que seguramente no es la misma profesión exactamente. O sea, yo puedo ser turistólogo y me conecto con el chef que estudió gastronomía o me conecto con un hotelero que estudió, digamos, hotelería. Tres profesionales de turismo que están dentro de la cadena y que interactúan. Entonces, ahí es otro tema importante. Hay que conectarse con esas otras profesiones. Y esas otras profesiones están conectadas siempre, siempre con una universidad. Entonces, siempre hay que transversalizar este tema, ¿no? No hay que pensar solo que los profesionales estamos aislados, ¿no es cierto?, en nuestra burbuja, sino tenemos que ir más allá, digamos. La universidad es parte es el socio natural de los profesionales de turismo, porque vinimos de ahí, nacimos de ahí, esa fue nuestra cuna, de ahí se originó de por qué estamos haciendo lo que hacemos, y deberíamos de alguna manera regresar a ver también los profesionales de la universidad como para poder aportar en estos elementos que te digo, a través de mentorías, a través de alianzas con universidades, a través de ayudar a apoyar en el mejoramiento de los contenidos de las carreras, entre otras cosas, miles de cosas más. No, y definitivamente creo que esas son las acciones que deberíamos de empezar a trabajar como red. Creo yo que yo era partícipe cuando iniciamos en el tema de pandemia, cuando ya empezamos a trabajar, me preguntaban sobre qué propondría yo. Yo decía, es importante generar el turismo desde un cero turístico. Es decir, volvernos a replantear todo absolutamente, porque todo cambió. Todo cambió a raíz de la pandemia, cambió la academia, cambió la forma de estudiar, cambiaron los profesionales del turismo, cambiaron las necesidades, cambiaron las formas de viajar, cambiaron las políticas. Y dentro de eso, o sea, nosotros lo que hemos sido es muy cómodos. Creo yo que nos hemos quedado muy cómodos al punto, Patito, en el que no sabemos qué pasaría si es que los profesionales de turismo desaparecerían. Y eso es lo que te pregunto a ti. ¿Qué pasaría en el Ecuador si los profesionales de turismo desaparecen? ¿Es un golpe bajo o Es una definitivamente pregunta no pasa nada? Es una pregunta bien complicada de responder. ¿Por qué? Porque todavía en el sector turístico hay algunas actividades, yo no sé si decir las plazas laborales, que están ocupadas por personas que no han estudiado turismo,
sino que con la práctica han logrado generar los conocimientos y habilidades para desarrollar esas plazas. Entonces, todavía hay mucho por, digamos, no es que hemos copado las posibilidades de desarrollo laboral en el sector turístico, no, todavía no. Yo creo que todavía es un porcentaje, no es la mayoría de profesionales que están trabajando en el sector turístico. Obviamente hay profesiones en las cuales no es que necesitas graduarte de turistólogo, ¿no? O sea, si estás en una operadora y dices, vamos a hacer la contabilidad, tienes que contratar un contador, ¿no es cierto? Y si vamos a hacer un tipo de contrato, voy a contratar un abogado. Son necesarios, ¿no es cierto? De hecho, la actividad turística es tan, tan virtuosa que permite que otras profesiones puedan también vincularse a la actividad turística de manera transversal. O sea, y en eso nombra la profesión que no sea turismo y vas a ver que en algún momento hay alguien de esa profesión que de alguna manera está vinculado con la actividad turística. Es tan virtuosa esta actividad de turismo que ha permitido que otras profesiones también se beneficien. Sin embargo, creo que todavía falta cumplir con algunos de esas posiciones o esos, no sé si decir cargos, pero esas posiciones o esas plazas en donde el profesional cuenta con una serie de conocimientos que le dio la universidad, le dio la experiencia y que solo se pueden generar ahí. ¿Qué pasaría si se van los profesionales del turismo? Sería un shock fuerte, sí, creo que sería muy fuerte porque hay profesionales que han hecho carreras aquí, que han generado un conocimiento increíble y una experiencia increíble, y creo que sería un shock fuerte inicialmente, pero si no ponemos un poco más, no alzamos un poco más la voz o no buscamos un mejor reconocimiento de la profesión, tranquilamente podríamos ser reemplazados. Y si ahora le sumamos un tema importante, yo no digo que va a venir otro profesional a reemplazarme, va a venir un arquitecto y me va a reemplazar a mí, sino que posiblemente, si es que nosotros no generamos unas nuevas habilidades y conocimientos, podríamos ser reemplazadas por estas inteligencias artificiales, ¿no es cierto? Un chatbot que te genera todo un servicio de call center o servicio al cliente muy bien programado, con un proceso de aprendizaje o de machine learning muy, muy sofisticado, podría dar respuestas muy interesantes y bien humanas, ¿no es cierto? Y la gente me dice, no, todavía no se puede reemplazar humano. Tal vez ahora no, pero yo creo que esa aceleración se va a ver en los próximos años. Van a haber asistentes de viajes virtuales, ¿no es cierto? Agentes de viajes que de acuerdo a toda la información que hayan recopilado de ti o que tú hayas dejado como pequeñas migajas en el Google, en el Internet, y que te conoce mejor de lo que tú te conoces, seguramente te va a dar mejores consejos de a dónde ir en tus vacaciones, etcétera. Eso está por venir, digamos, está a punto de llegar. Entonces, yo creo que más allá de ser reemplazados por otras profesiones, porque en realidad el verdadero reto es cómo logramos mantener nuestro nivel profesional muy alto, cómo mejoramos nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras destrezas, de tal manera que todavía como seres humanos podríamos ser indispensables para poder ser parte de esta cadena de valor, ¿no? Y yo veo que los grandes retos no es que seamos, como te digo, reemplazados por otras profesiones, sino que la misma tecnología y los nuevos desarrollos puedan llegar a reemplazar algunos aspectos fundamentales de lo que un profesional de turismo desarrolla, digamos, en su actividad profesional. Definitivamente, Patito, yo concuerdo contigo. Creo que nosotros tenemos que ir en ese espacio, ¿no? Hoy vemos tristemente que nosotros mismos no lo valoramos, no le damos el valor que nuestra carrera necesita, que nuestra profesión necesita. Nosotros mismos somos los encargados de tirar lodo con ventilador por nuestra carrera y más bien no hemos asumido el rol que nosotros jugamos, ¿no? Desde el momento en el que nosotros tenemos el título profesional. Creo que ahí a nosotros también deberían hacer un juramento similar al del médico y comprometernos con la sociedad, porque lo nuestro es un servicio a la sociedad también. Y yo creo que nosotros como turistólogos somos más integrales, aún que más allá de las carreras técnicas, nosotros debemos conocer todo, idiomas, cultura, música, arquitectura, historia, geografía, biología, botánica, debemos conocer todo absolutamente. Y eso es lo que enriquece nuestra carrera, ¿no? Entonces yo creo que hace falta entender el verdadero sentido de nuestra carrera.
Y segundo, creo yo que no está perdido nada, al contrario, para las redes, ¿no? Sino más bien creo que este es el puntapié inicial para volver a enfocarnos en que el Ecuador se está convirtiendo en un país turístico y no puede ser justo de que siendo un país turístico las carreras se vayan cerrando y los profesionales se vayan desintegrando. Creo que ahí viene el reto, ¿no? Y quiero terminar con esta última parte, mi querido Patito, preguntándote justamente, ¿qué iniciativas crees que se pueden utilizar para fortalecer esta red de profesionales de turismo aquí en el Ecuador? Eh, Buena pregunta. Y yo diría que tal vez no tenga todas las respuestas, pero lo que podría decir es que, a ver, primero creo que se necesita generar un gran compromiso, digamos, un gran compromiso por parte de los profesionales, digamos. Todavía estamos bastante dispersos, digamos. Creo que la actividad turística en el Ecuador también ha funcionado algo así, ¿no? A veces parece que estamos juntos, pero en realidad somos un poco dispersos en la actividad turística. Creo que necesitamos primero generar unos acuerdos grandes, macros, entre nosotros como profesionales, independientemente de que haya un gremio o una red, digamos, reconocida por el ministerio, inscrita con estatutos. Creo que comenzar primero por grandes acuerdos internos entre los profesionales, es decir, alguien, un profesional en libre ejercicio, un docente profesional de turismo, un emprendedor, un empresario, un funcionario público que se graduó como profesional de turismo, deberíamos tener una especie como de juramento, así como tú dices en otras profesiones, así como el juramento hipocrático, Así deberíamos es. tener una especie de juramento de que nos comprometemos, independiente, como te digo, no estoy hablando de que es que cuando tú seas parte de la red y pagues la membresía y ahí sí cumples ¿cómo es? Digamos, cumples con un manual de conducta o un manual de ética, más bien es cuando yo salgo a ser profesional o ahora, por ejemplo, que estamos tratando de que la actividad profesional sea reconocida al menos en la ley de turismo, que es uno de los grandes retos que tenemos, más allá de que te digan de que para poner una agencia de viajes necesitas que el gerente tenga un título profesional. Digamos, eso es algo muy, muy mínimo. Lo que nosotros necesitamos es que la ley de turismo hable de que el sector turístico también está integrado por profesionales de turismo y que también hay un ejercicio profesional turístico que tiene que cumplir con ciertas características y debemos tener ciertos derechos y obligaciones dentro de esa ley. De esa manera ya nos sentiríamos como profesionales parte del sistema turístico. Si no, estaríamos todavía un poco ahí como medios cubiertos, digamos, medios tapados. Pero creo que es parte por el tema de tener un acuerdo de profesionales, así, un gran juramento, ¿no es cierto? Que nos comprometemos a 10 cosas, ¿no es cierto? Como profesionales, a ejercer la actividad de manera ética, a trabajar por los nuevos profesionales, es decir, no ser, como se dice, con mis conocimientos, no ser, como dicen, egoísta, sino otro gran compromiso. Por eso también nos falta mucho trabajar. Es decir, lo que yo sé a veces no me gustaría de contarle a alguien más porque seguramente me va a quitar el trabajo. Es lo que pensamos. Pero como te digo del inicio, estamos en un mundo que está trabajando más, sobre todo con la irrupción de estas nuevas tecnologías. El ser humano ahora tiene que trabajar más colaborativamente para ser más competitivo. Y estamos hablando de una inteligencia colectiva que podría ser mucho más potente que cualquier inteligencia artificial. Entonces, comprometernos a eso, digamos, a entregar conocimientos también, ¿cómo es? A aportar al país desde donde estemos. Esos son compromisos que deberíamos tener muy claros, 10 cosas bien claras. Eso por un lado. Por otro lado, creo, como lo había mencionado anteriormente, es que si se va a crear una red, ¿no es cierto?, de profesionales, una red de personas, hay que pensar primero, antes de firmar el estatuto y saber quiénes están interesados con la emoción del inicio, hay que tener un modelo de gestión y un plan sostenible en el tiempo. O sea, si yo tengo esos dos elementos, estoy seguro que puedo comenzar a asegurar que eso no va a decaer en el tiempo, que nos ha pasado mucho. Llega un punto en que comenzamos 50 muy, muy interesados. Vamos después a la segunda reunión, están 20, después están 10, después ya solamente alguien nomás es el que insiste, los demás ya desaparecieron. Entonces, ahí necesitas un modelo, con el compromiso, con un modelo de gestión, digamos, una planificación. El siguiente paso es generar alianzas transversales, como ya había mencionado, con otros actores del sector. Porque hay que trabajar con ellos, porque con ellos estás en contacto permanentemente. Yo no me puedo encerrar en la burbuja y decir, los profesionales de turismo queremos solo esto.
pero y han conversado con los empresarios, no, con ellos no nos interesa conversar. Entonces no va a funcionar. Tenemos que abrir las puertas, digamos. Tenemos que cruzar criterios. Si tenemos que hablar con la Asociación de Transportistas Turísticos, pues hay que hablar con ellos, porque son parte, digamos, de la interacción, ¿no es cierto?, de la vida diaria. Si hay una asociación de profesionales, de profesores de carrera de turismo, pues hay que hablar con ellos. Si hay una asociación de universidades con carrera de turismo, pues hay que hablar. Tenemos que relacionarnos. Entonces, aquí hay un tema de redes transversales que tienen que funcionar como otro mecanismo para que tu red pueda sobrevivir. Una red por sí sola, y ese es un poco el concepto, las redes son interacciones, ¿no es cierto? Son conexiones que haces. No puedes decir que nuestra red es propia, única, independiente. Cuando haces eso, dejaste de ser red, comienzas a trabajar en burbuja. Y eso está destinado a desaparecer. Entonces, la red lo que tiene que hacer es que una vez que tienes miembros conectados con intereses, con una visión común, esa red comienza a expandirse hacia otros puntos de contacto, hacia otras redes, y eso es un poco lo que alimenta que esta red después no se te caiga, sino que se sustente en las alianzas y en las conexiones transversales que puedes conseguir. Sí, bueno, recordarles nada más a nuestros queridos turistólogos, ¿no? Eh, el hecho de generar o de ser parte de una red de turismo nos compromete a muchas cosas. Y justamente una de ellas es el hecho de poder alinear esos objetivos en común. Yo estoy convencido de que la red ProTour puede lograr muchas cosas, puede lograr grandes cosas y sin necesidad de tener coyuntura política. A pesar de que sí es importante la voluntad política en su momento y en su escenario, creo que la red ProTour tiene que fortalecerse primero desde adentro, ¿no? Primero desde adentro como tal, nutrirse internamente y recordarles, nada nace grande, todo nace pequeño, ¿no? Todo nace dando los primeros pasos y nuestra red Pro Tour a nivel de Ecuador es una red todavía que está chiquitita. Todavía que no le podemos pedir que facture como un profesional de 15, 20, 50 años, ¿no? Está chiquita todavía y creo que todos los aportes a ello tienen que irse sumando. Finalmente, mi querido Patito, para terminar esta cuestión, hay un tema que me mandan por WhatsApp y me dicen, ¿cuál es la relación o cuál es la diferencia de ser parte de la red de profesionales de turismo y ser miembro de Captur? Entonces, ahí hay una agremiación también que tiene injerencia turística, ¿no? ¿A cuál de las dos me decido? Buena pregunta. Digamos, ¿qué te puedo responder? A ver, si la persona que respondió, digamos, si tú por esencia estudiaste turismo para ser empresario, yo diría que deberías comenzar con una red profesional, ¿no es cierto? Si es que no estudiaste turismo y te lanzaste a la actividad empresarial, digamos, y creaste una empresa turística, seguramente tal vez sea el tema de Captur la agremiación. Pero yo no creo que sea una u otra, digamos, es justamente lo que estoy diciendo. ¿Por qué tiene que ser lo uno y no lo otro? ¿Por qué no podrían ser las dos? Dice, bueno, tal vez pagar doble membresía es caro, puede ser, pero depende cuáles deberían ser tus objetivos personales como persona y profesional y cuáles deberían, y separar eso tal vez de tus objetivos como empresa, digamos. O sea, si eres dueño de una empresa, eres socio de una empresa, seguramente los dos objetivos, en algunos tal vez sean objetivos parecidos, pero en otros tal vez sean diferentes. ¿Qué puede ser diferente? Por ejemplo, el hecho, como yo decía, eh, la ley de turismo menciona muy claramente cuáles son las actividades turísticas reconocidas legalmente, ¿no es cierto? Están muy bien definidas y cada una tiene reglamentos, cada uno tiene un proceso de regulación, control, de información, etcétera. Pero si vamos al hecho de que queremos saber qué es lo que pasa con el profesional del turismo, hay poca estadística, digamos. Hay pocos lados. No sabemos cuántos profesionales de turismo están trabajando en hoteles, en agencias de viajes. Esos datos no están. ¿Son importantes? Claro que son importantes, porque al final es fuerza laboral que está moviendo las empresas, que están moviendo las operadoras, los hoteles. Y deberíamos saber quiénes son los que están ahí vinculados, cuánto ganan, ¿no es cierto? ¿Cuál es el clima laboral? Todos esos temas, ¿para qué? Porque al final puedes definir una serie de política pública que podría mejorar la competitividad de una empresa solamente por el hecho de mejorar el clima laboral, digamos, de un profesional del turismo o de un grupo de profesionales. Entonces, un poco para responder la pregunta que nos hicieron, es complicada, pero yo creo que ahí lo que tienes que definir, o la persona que preguntó tiene que definir cuál es su objetivo profesional, o sea, qué quiere hacer como profesión. Quiere mejorar sus conocimientos, ampliar sus relaciones, mejorar sus contactos, ser más competitivo, etcétera.
o cuáles son sus objetivos como parte de un grupo empresarial o de una empresa, socio de una empresa, dueño de una empresa. Es decir, mejorar la competitividad de la empresa, mejorar el desarrollo de sus productos, mejorar la calidad de servicio, etcétera. Entonces, y dependiendo de eso, tal vez sopesar y decir, bueno, puede ser esta y después la otra. Y no creo que deberían estar eh, peleadas. Digamos, yo creo que es complementario, digamos. Es parte un poco de lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Por qué tengo que yo ser profesional y no estar dentro del gremio empresarial si soy empresario? Digamos, si es natural, claro que debería estar ahí. Y si eres profesional y eres empresario, pues puedes estar en los dos ámbitos desarrollando, digamos, tu actividad laboral, ¿no? Perfecto, mi querido Patito, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu aporte. Creo que queda mucha tela por cortar en cuanto a la red de profesionales de turismo y recordarles también, ¿no? Este espacio será discutido también en el marco de Congretur. El Congretur lo vamos a trabajar el 22, 23 y 24 de noviembre en la Universidad Central del Ecuador. Ahí tendremos un espacio, una mesa de trabajo en donde podremos discutir mucho, ¿no? Discutir mucho al respecto de las redes de profesionales de turismo, de las mallas curriculares. Eso queremos propiciar. Y ustedes son los actores fundamentales. Ustedes son parte activa de este proceso. Así que, invitados todos, Patito, un último mensaje para todas aquellas personas que nos están siguiendo en redes. Bueno, primero agradecerte por la oportunidad, así humildemente, Pai. Siento bastante halagado de haber sido invitado y sobre todo estar aquí en este puesto donde han estado, como decía al inicio, grandes, grandes personalidades y destacados profesionales del turismo. Un mensaje final diría, digamos, con lo que comencé al inicio. El futuro es colaborativo. El futuro es de tejer relaciones e interconexiones. El futuro es el de construir visiones en común, no fijarnos en nuestras debilidades o en lo que o fijarnos en las debilidades de los demás, porque a veces planteamos las cosas desde lo malo que hacen los demás y no desde los puntos positivos que podemos tener y las coincidencias que podemos tener con otros grupos, ¿no es cierto?, dentro del sistema turístico. Creo que ese es mi mensaje final. El otro tema es que para mí todavía el turismo, y por mucho tiempo todavía, no he visto todavía que se hable, pero todavía sigue siendo una actividad de humanos para humanos, muy humana. Y si tal vez por ahí la inteligencia artificial está copando ciertos espacios, nosotros tenemos que desarrollar otras habilidades, ¿no? Esas que hablan ahora de estas habilidades blandas, ¿no es cierto? Y una de esas habilidades blandas es esas capacidades de conectarse con otras personas para alimentarse y mejorar. Ese sería mi mensaje. Finalmente, creo que aquí no es un mensaje de tenemos que agremiarnos y tenemos que estar dentro de un gremio formal. Inicialmente hay que comenzar poniéndonos de acuerdo, digamos, entre seres humanos para saber qué es lo que queremos y después establecer el mecanismo adecuado por el cual debemos lograr esa visión común, ¿no? Ese como mensaje final y creo que todavía en el Ecuador, si bien hay cosas que se han hecho, que hay mucho por hacer, todavía creo que el Ecuador en tema turístico y en estos temas de redes todavía tenemos unas enormes oportunidades que podemos desarrollar. Somos un país pluricultural, ¿no es cierto? El turismo de esa manera ha copado regiones, todas las regiones del país. No hay ningún lugar en el país donde no se haga turismo, no se sienta lo que es hacer turismo. No hay región, no hay provincia del país donde no hay un profesional de turismo y no hay región o provincia del país donde no hay un empresario turístico. Y si tenemos esas capacidades, esa gran cobertura, esa diversidad, deberíamos aprovechar justamente esa diversidad para establecer un frente común en algunas cosas, limitar dos o tres acuerdos nacionales que nos permitan hacer presión o hacer voz pública o ejercer cierta presencia en el ámbito público para que nos tomen en cuenta, digamos, y sobre todo que la actividad turística no es solamente una actividad que depende del Ministerio de Turismo en lo público, depende del Estado en general, digamos. Es una actividad tan transversal, que creo que la mayor cantidad de cosas que se tienen que hacer no depende del Ministerio de Turismo, sino de otras entidades, digamos.
Y ese es el mensaje. Hay que llegar a todos esos ámbitos para poder enseñar o hacerles ver lo importante que es el turismo como actividad económica en el país. Este ha sido el conversatorio con Patricio Gaibor, presidente de la Red de Profesionales de Turismo de Pichincha, y hemos hablado sobre la importancia de las redes de profesionales de turismo en el Ecuador. Creo que hay mucha tela por cortar, seguiremos hablando sobre esto y seguiremos motivando desde donde sea que nos encontremos a seguir aportando al turismo. Desde cualquiera de nuestras acciones, desde cualquiera de nuestros escenarios, seguir fortaleciendo la industria con nuestro conocimiento, con nuestra consistencia y con nuestra resiliencia, que ha sido un factor fundamental.